Parte 10. Instrumento de recolección de datos 4. Una vez que el concepto ha sido seleccionado, habrá que exponer la definición teórica del mismo. Hay que tener bien claro en este punto cuáles son las variables del estudio, las cuales salen del planteamiento del problema. Para Díez Medrano, implica explicar en términos lo más simple posibles el significado de un concepto. Toda vez que se tenga esto, hay que extraer de esa definición teórica sus posibles dimensiones. Someter a los conceptos de un fenómeno o hecho social a un análisis conceptual a partir del cual, y siempre desde la teoría en que fueron abordados, hay que recordar que cuando hacemos un trabajo de investigación asumimos una teoría para abordar ese tema de investigación. Son desgranados en sus dimensiones teóricas o diferentes aspectos. Hay variables simples. Ejemplo de ello, sexo o género. ¿Por qué? Porque basta ver a la persona o en su momento pedirle su identificación para saber de qué género es. Variables complejas. Un ejemplo de ello puede ser inteligencia. Inteligencia tiene muchos aspectos y no basta simplemente con ver a alguien a los ojos y decir que es inteligente porque tiene una mirada inteligente. En este esquema se muestra la variable, que es la definición teórica que estamos analizando. Esa variable se desmembra en dimensiones, que en este caso aquí vienen indicadas 3. Nos acercamos un poco más a la realidad y cada dimensión se subdivide en indicadores, que en este caso son 2, pero pudieran ser mucho más. Y esa es la definición operativa. Al definir los indicadores sabemos exactamente cómo lo vamos a medir con el instrumento de recolección de datos. Ahora bien, este es un ejemplo. La dimensión es inteligencia. La inteligencia pudiéramos nosotros dividirla en 3 dimensiones, aunque aquí dice aspecto, realmente son dimensiones. Inteligencia verbal, inteligencia manual, inteligencia social. ¿Cómo supimos que eran 3 dimensiones? Bueno, hay que consultar las fuentes de información para saber cómo está constituida la variable inteligencia y saber el significado de cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, verbal, ¿qué significa? Saber usar las palabras, como nos dice aquí. Manual, ¿qué significa? Ser hábil con el uso de las manos. Social, ¿qué significa? Saber manejarse con las personas. Otro ejemplo, dimensiones de clase social. La variable clase social, aunque para muchos puede parecer una variable simple, es una variable compleja, porque no basta con ver la apariencia de la persona para saber de qué clase es. Posiblemente sea una persona muy pobre, pero le guste vestir bien. En este caso, las dimensiones pudieran ser el prestigio ocupacional, es decir, la importancia de las actividades que él desempeña. ¿Qué nivel económico tiene? O sea, en propiedades, en dinero, etcétera. Inclusive la educación que recibió, el nivel educativo, y el modo de vida. ¿Qué es el modo de vida? Pues la forma en que vive, porque mucha gente tiene dinero, pero no vive bien. Por lo tanto, las dimensiones permiten un acercamiento al plano empírico, es decir, al plano medible. Genérico es inteligencia verbal. Este es un plano genérico, todavía este es un concepto genérico. Esta es una dimensión de inteligencia. Esta debe de dividirse en indicadores. Aquí solamente dice indicador 1, indicador 2, para acercarse al plano empírico.
Por lo tanto, los indicadores nos van a decir a nosotros qué hacer para medir esas dimensiones. La inteligencia verbal, esta dimensión que ya habíamos visto anteriormente, se puede dividir con un indicador que diga amplitud de vocabulario, otro indicador que diga si puede la persona o no completar frases, otro indicador que nos diga si la persona es capaz de identificar si las frases contienen absurdos o incoherencias. La dimensión educación formal pudiera ser desmembrada en este indicador si la persona completó o no la primaria, la secundaria o la universidad. El nivel socioeconómico pudiera desmembrarse esta dimensión que ya vimos anteriormente en el ingreso mensual por trabajo, si tiene o no propiedades, cuántos coches tiene, pudieran ser esos tres indicadores, pero pudiera haber más. Por lo tanto, aquí tenemos un esquema del ejemplo que hemos venido manejando de inteligencia. La variable es inteligencia, las dimensiones manual, social, verbal. La inteligencia manual en dos indicadores, habilidad para el cálculo matemático y habilidad para escribir textos. Ahora, en base a lo anterior, teníamos un indicador que decía habilidad para el cálculo matemático. Ahora ya vienen las acciones concretas para medir este indicador. Ya sabemos que lo que queremos medir es la habilidad. ¿Cómo medimos la habilidad? Podemos poner a la persona que resuelva una ecuación, podemos poner a la persona que haga una suma o algunas acciones más tendientes a medir esa habilidad. Por lo tanto, al producto que vamos a llegar es a este, que se llama cuadro de operacionalización. Aquí falta colocar lo que es la conceptualización o la definición teórica de la variable. Pero se coloca la variable, que es clase social, su dimensión primera, que es nivel socioeconómico. Este es el ejemplo que hemos venido manejando. El indicador primero, ingreso mensual, y esos pudieran ser los ítems, dos ítems que midan ese ingreso mensual. ¿Es o no dueño de propiedades? Pudiéramos tener estos tres ítems del 3 al 5. Por lo regular aquí no se colocan todo el contenido de los ítems, sino que se colocan solamente los números de ítems que miden esos indicadores, puesto que si se hiciera así como lo tenemos, abarcaría muchísimo espacio esa tabla de operacionalización.